Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Por la gracia del Señor podemos compartir un día más la enseñanza bíblica. Queremos también dar una bienvenida a quienes pudiesen haberse conectado a través del link para ver y escuchar este mensaje. Tal vez algún amigo, algún familiar te ha acercado la posibilidad de ponerte frente a la palabra de Dios y quisiéramos que pudieras tomar estos minutos, estar atentos a lo que Dios quiere decirte y decirnos en esta oportunidad. Vamos a considerar algunos versículos del Salmo 32. Salmo 32 dice la Escritura: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dice el salmista: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí el salmista David nos deja algunas expresiones que son sumamente útiles para considerarlas, pero yo quisiera que pudiéramos ver tres caras de una misma realidad en tres palabras que se destacan acá, que a priori parecieran significar lo mismo, pero no significan exactamente lo mismo. En primer lugar, la palabra transgresión. Dice el versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Transgresión no es otra cosa que pasar el límite, ¿sí? Esta es, digamos, la significación de la palabra, traspasar un límite. Alguno ha dicho que los argentinos somos transgresores por naturaleza. Es como que siempre estamos mirando los bordes a ver en qué momento los podemos pasar. Y bueno, justamente muchos de los problemas de la vida vienen por no respetar los límites en todo aspecto, en todo lugar. Isaías 53 dice, el profeta, cada cual, dice, se apartó por su camino. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esto es precisamente lo que tiene que ver con pasar el límite. Es decir, yo camino, transito por mis límites. Por lo que yo entiendo es como a mí me gustan que sean las cosas y por donde yo prefiero andar. Entonces, hoy tenemos muchas señales en todo sentido y muchos avisos de los peligros de trasponer los límites. Pero cuando el hombre decide vivir como le parece, por eso en Proverbios encontramos este texto tan conocido que dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. Entonces, cuidado con el me parece que voy por el camino correcto, me parece que así deberían ser las cosas. Entonces, somos transgresores porque nos gusta, de alguna manera tiene un sabor especial pasar los límites. Pero bueno, Dios no opina de la misma manera. La segunda palabra es la palabra pecado. Dice acá, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es casi lo mismo, pero no lo es. Pecado es errar al blanco, ¿sí? El pecado es desviarse de la meta. Errar al blanco es tomar un objetivo y salir para otro lado, y llegar a otro destino. Entonces, fuimos creados por Dios para hacer el bien. La Escritura señala que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Y acá no estaba la idea de errar el blanco, no estaba la idea, Dios no nos hizo con la idea de que nosotros, por un lado, violemos los límites y tomemos el camino que a nosotros mejor nos parezca, pero tampoco estuvo errar al blanco, sino que nosotros pudiéramos ser asertivos, acertar todas las decisiones que vamos tomando. Pero el pecado ha logrado desdibujar esto y ha terminado siendo un error en nuestra vida. Ahora, decimos la palabra error. No todos los errores son pecados, pero sí todos los pecados son errores. Siempre que pecamos es porque hemos equivocado lo que teníamos que hacer. La Escritura dice que no solo hacer lo malo es pecado, sino dejar de hacer lo bueno es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Dios lo imputa como un pecado. Entonces, tenemos la transgresión,
tenemos el pecado y después el pasaje también tiene la palabra iniquidad. Dice el versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La palabra iniquidad describe la perversidad de nuestra naturaleza humana, la perversidad de nuestro corazón. Por eso el profeta va a decir, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo puede conocer? Y automáticamente aparece una definición extraordinaria. Dice, yo Jehová que escudriño la mente y que pruebo el corazón. Dios conoce o nos conoce mejor que nosotros mismos. Entonces tenemos que entender que iniquidad tiene que ver con la perversión que el ser humano tiene adentro, fruto de su naturaleza caída. Por eso hemos escuchado en muchas oportunidades a personas que después de haber hecho algo muy lamentable o muy vergonzoso, dicen, ¿cómo pude hacer esto? La verdad que no sé qué me pasó. La verdad es que estaría bajo los efectos o de un shock nervioso, o tal vez del alcohol o de la droga, y tratan de justificar lo muchas veces injustificable. Entonces, la iniquidad hace que los hombres hagamos cosas que no deberíamos. Por ejemplo, hemos visto programas informativos que muestran situaciones donde dicen, ese hombre más que hombre es una bestia, y nos ponen casi en la categoría de bestias, porque no se entiende que un corazón que ha sido creado a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, que está hecho para amar, para mostrar bondad, para ser generoso, pueda obrar y hacer tanto daño a su prójimo. Otros hacen mucho daño al medio ambiente y así sucesivamente vamos dándonos cuenta que el hombre hace cosas contra el mismo ser humano, contra el hombre. Estos días pasados tuvimos en la empresa una charla sobre seguridad e higiene. Y bueno, hablando de los accidentes, el ingeniero nos decía que el 90% de los accidentes tienen la causal en el ser humano, errores humanos, y que el otro 10 también, de manera indirecta, tienen que ver con el ser humano, porque a veces es por una acción que no se debió cometer, pero en otros casos es porque no se hizo algo que se debió hacer. Y bueno, esto un poco tiene que ver con esto. El pecado es haber hecho algo que no debo hacer o dejar de hacer lo que yo debo hacer. Entonces, para salir normalmente de una situación de pecado, cuando somos interpelados, aún los niños mienten. Por eso muchas veces, como el pecado trae vergüenza, ser descubiertos en un pecado trae vergüenza, esto hace que el ser humano, aún desde la niñez, mienta para zafar. Y esto no debe ser. Mis queridos hermanos, a veces nosotros también tenemos esta actitud. Y muchas veces la mentira ha llegado a ser nuestro socorro oportuno. Y conocemos la palabra y que Dios es verdad y que Dios ama la verdad en lo íntimo y sin embargo muchas veces para zafar hemos utilizado la mentira. Un creyente no debe mentir, no porque haya solamente un mandamiento que dice que no mentirás, sino porque mentir detracta el carácter de Dios, detracta el carácter santo de Dios. Dios es verdad, es verdad. Entonces, es mucho más que violar un mandamiento cuando mentimos. Entonces, frente a una situación de pecado, lo que tenemos que hacer es confesar. Acá el salmista en el versículo 4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Queridos, cuando no confesamos nuestros pecados nos vamos secando por dentro. Dice, se secó mi verdor. Hoy tuvimos la oportunidad de ir hasta la Quinta del Durazno y recorrer un poquito la zona rural y es notable ver la tremenda sequía. Y cuando ya veníamos llegando en la zona de Barrancas del Conlay había un incendio bastante grande, se ve que recién se había desatado, pero está tan seco todo que se estaba quemando con muchísima rapidez y las casas muy cerquita. Bueno, es tremendo cuando la vida se seca, porque podemos entender que en las estaciones esto vaya pasando y es natural que sea. Primero tenemos las estaciones de verdor, pero también tenemos la de sequedades. Pero así pasa con el ser humano. Cuando no confiesa su pecado, la savia se va secando por dentro. La angustia lo va asaltando cuando no confesamos. Por eso dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará.
mas el que los confiese y se aparta alcanza la misericordia de Dios. ¿Por qué encubrimos? Porque dice la Biblia el que encubre sus pecados. Encubrimos por vergüenza normalmente, porque puede ser también que hayamos erigido, levantado una imagen de bondad en nosotros y la gente nos conozca como personas de bien, pero nosotros sabemos interiormente que no somos tan buenos. Y a veces cuando hay una situación pecaminosa que puede salir a la luz, entonces sentimos enorme vergüenza. Tremenda vergüenza, esto viene desde el Edén hasta acá. Tuve vergüenza, tuve miedo, dice Adán, y me escondí cuando Dios lo interpeló frente a su pecado. Entonces, frente a Dios, dice la Escritura que no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. Y que delante de los ojos de Dios todas las cosas están desnudas y abiertas. No hay nada que nosotros podamos esconder de Dios. Podremos esconder de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de todos los demás. Y hasta vender una buena imagen, pero delante de Dios no hay nada que podamos esconder. Entonces tenemos que ser responsables delante de Dios y confesar nuestro pecado. Por eso acá el salmista dice, mi pecado te declaré, versículo 5, y no encubrí mi iniquidad. Esta es la mejor salida cuando reconocemos nuestros pecados delante de Dios. Mi pecado te declaré. Tal vez no nos acordamos todos los pecados seguramente, pero sí es importante que podamos declararle a Dios que sentimos vergüenza y estamos arrepentidos de haber pecado, de haber ofendido a Dios y saber que delante de Dios no podemos encubrir nuestra iniquidad. La perversión de nuestro corazón está a los ojos de Dios y nosotros lo mejor que podemos hacer es pedir perdón, confesar, arrepentidos y buscar la misericordia de Dios. El perdón de Dios se ofrece porque el hombre ha fallado. Todos hemos fallado. La Biblia dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, para evitar justamente la opresión de la culpa del pecado está la confesión. ¿Por qué? Porque la opresión de la culpa trae angustia. La opresión de la culpa trae amargura. La opresión de la culpa trae depresión. Y tenemos que entender que los hospitales psiquiátricos tienen un alto porcentaje de personas que están allí porque no quisieron reconocer su culpa de las cosas malas que han hecho. Entonces es una carga demasiado pesada, es una mochila que oprime. Así es el pecado. Por eso el salmista, él llega a un momento donde no da más y dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Querido amigo, si al escuchar estas palabras reconoces que hay pecado en tu vida sin confesar y que te está agobiando, te está angustiando saber de las cosas malas que a lo mejor nadie en tu familia lo sabe, y estás viviendo con eso que te abrume, a lo mejor hasta tortura tu conciencia y no te deja dormir. Hay solución para todo eso en la persona de Cristo. Hay solución. Él es el Cordero de Dios que ha venido para quitar el pecado de la humanidad. De tal manera nos ha amado Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, ahí estás vos, usted y estoy yo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, cuando Jesús moría en la cruz, Dios pensaba en usted, Dios pensaba en vos, Dios pensaba en mí. Este es el amor de Dios, inalterable, no lo podemos medir, insondable. Entonces, tenemos que tomarnos de esto porque nada de lo que el mundo ofrece allá, nada de lo que el mundo nos puede ofrecer y dar es más importante que el destino eterno de nuestra alma. Hay muchas personas que en medio de esta pandemia están pensando a dónde van a viajar cuando se levanten las restricciones, en vez de preocuparse por el destino del alma. Más importante que un destino vacacional es el destino de nuestra alma. Entonces tenemos que ser responsables delante de Dios y aún con nosotros mismos para rogar a Dios que Él tenga misericordia de nosotros y nos perdone y en su gracia alcanzar la vida eterna. A ver, decir Jesús murió, eso es historia, eso es conocer la historia. Decir Jesús murió por mí, eso es salvación y es lo que precisamente Dios ofrece en la persona de Cristo en esta noche. Dice el versículo 5, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Querido amigo, querida amiga,
Esta es noche de salvación, este es momento, no sé en qué momento del día lo estás viendo este video, pero Dios está llamando a tu corazón para llamarte al arrepentimiento y que confesando tus pecados y pidiendo perdón puedas recibir a Jesucristo como tu Salvador. ¿Cómo se hace? Una oración sencilla. Dios mío, reconozco que soy pecador. Estoy arrepentido de mis pecados. Sé que te han ofendido y te pido perdón. En este momento puedes decirle, recibo a Jesucristo como mi Salvador personal. Cuando lo haces, tu nombre será escrito en el libro de la vida allí en el cielo, en la presencia de Dios, y podrás sentir la paz que solo el perdón de Dios puede otorgar. Y habrás cambiado el destino eterno de tu alma, de tal manera que el día que te toque cerrar los ojos aquí, no importa por cuál motivo, puedas abrirlo en la eternidad feliz junto a Dios. Que Dios nos bendiga a todos y que esta palabra pueda ser de bendición para los que ya somos hijos de Dios, pero también para aquellos que están buscando un alivio al tormento de su alma, de su mente y de su corazón. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.